Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo agrado el ser su anfitrión nuevamente en esta serie de programas especiales, programas literarios que llevan el título La poesía en nuestro tiempo. Esta noche, la reunión de poetas vuelve a ser moderada por Octavio Paz, celebrándose en el neoclásico escenario construido por Manuel Tolsá hace más de 170 años, la Capilla Guadalupana del Palacio de Minería. Los participantes en turno son William Mervyn, de los Estados Unidos de Norteamérica, y Alberto Blanco, poeta mexicano. Unión acertada de literatos, ya que ambos poseen similitudes en su visión de la poesía. La disertación versará sobre uno de los temas que más apasionan a los poetas, el tiempo. Y posteriormente, entre otras ideas, se profundizará sobre la capacidad del hombre para contemplar. Además, ambos escritores nos ofrecerán una muestra representativa de su obra poética. Iniciemos entonces otro programa de la poesía en nuestro tiempo. Quedan con ustedes. Nos hemos reunido en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, en la Capilla Guadalupana de este edificio neoclásico. El poeta norteamericano a mi derecha, William Stanley Merwin, y el joven poeta mexicano, Alberto Blanco, a mi izquierda. Me parece que la unión de estos dos poetas es particularmente acertada porque ambos, partiendo probablemente desde puntos de vista muy distintos y de circunstancias quizá opuestas o por lo menos muy alejadas, ambos poseen en su visión de la poesía ciertas similitudes, ciertas afinidades. El programa se llama La poesía en nuestro tiempo y cada vez que comienzan esos programas me pregunto, ¿qué significa nuestro tiempo? ¿Qué queremos decir con la palabra en nuestro tiempo? Bueno, la significación más obvia es lo que pasa ahora, el presente. Los poetas, desde que comenzó la poesía, es decir, desde que comenzó la sociedad humana, han tenido actitudes frente al tiempo presente, frente al tiempo en general y, claro está, frente al tiempo presente. Esas opiniones y actitudes han variado, pero radicalmente han sido casi siempre las mismas. A mí me gustaría saber ahora qué es lo que piensa William de esta relación peculiar entre el poeta moderno y la edad moderna. Bueno, una de las primeras cosas que a uno se le ocurriría es ¿qué son nuestros tiempos? ¿Qué son los tiempos modernos? ¿Dónde empiezan para empezar? Si se le ve desde fuera históricamente, se piensa que empieza con la era tecnológica. Pero me parece que viéndolo desde dentro, algo que existe solamente en nuestra época hasta ahora, definitivamente desde el Renacimiento y probablemente en la era clásica, siempre hubo un sentimiento del futuro y especialmente la poesía del Renacimiento hablaba de que me puedes maltratar, se le decía a la novia o al emperador. Me podrán maltratar, pero yo voy a ser recordado, escribiré para el futuro. No creo que pensemos así ahora. Creo que los poetas ya no piensan así y creo que los niños ya no piensan así. Y esto es algo que caracteriza a nuestra época. Este sentimiento de que el concepto del futuro ya no está en el lugar donde vivimos. Esto por una parte es sumamente pesimista y por otra sumamente realista. Nunca hubo futuro, solo hubo presente. Esto es algo a lo que hemos llegado. Es muy importante lo que has dicho, William. En efecto, hace mucho me preguntaron en una entrevista, después escribí un pequeño libro sobre esto, Los hijos del limo, me preguntaron cuál era mi idea de la época moderna. Yo pensé lo mismo, el ocaso del futuro. No solamente el Renacimiento, todo el siglo XIX, sobre todo el siglo XIX, es el siglo de las grandes profecías sociales. Marx, Comte,
Darwin, todo el mundo piensa que vamos al mejor de los mundos posibles. Es la época en que se cree en el progreso. Ahora sabemos que el progreso quizá por una parte es una ilusión, pero sobre todo puede ser la amenaza de la extinción de la especie humana. Al mismo tiempo, en el caso de los poetas, pues los dos poetas representativos, diríamos, de este optimismo, de esta fe en el futuro, fueron Víctor Hugo de un lado y el norteamericano Whitman del otro. Y ahora estamos en una situación distinta. ¿Tú crees lo mismo, Alberto? Mi visión se parece mucho en este sentido a la visión que acaba de expresar William. Yo pienso que de alguna manera, entre algunos poetas en especial, ya que de esto estamos hablando, hay cada vez una mayor preocupación por no estar proyectando nuestras expectativas hacia el futuro ni hacia el pasado, y una actitud deliberada por buscar a través del arte una manera de instalarnos en el presente. Yo sé que esto no es una cuestión específicamente contemporánea ni específicamente moderna, pero es un rasgo que cada vez noto más en la poesía de nuestra época. Quizás a través de esta intención es que muchos poetas encontramos un espacio común en el cual relacionarnos sin la preocupación del futuro y del pasado. Bueno, ahí yo estoy, no sé, voy a ser un poco el abogado del diablo, pero diré que el presente es un territorio inestable. Por naturaleza, el presente es evanescente. Por una parte, el presente es nuestra única realidad. Schopenhauer decía que el pasado es una abstracción y el futuro es otra abstracción. En realidad, el pasado es aquello que dejamos y a lo que nunca volveremos. Y el futuro es aquello, por definición, que nunca conoceremos. ¿Por qué? Entonces nos queda el presente, pero el presente se nos deshace todo el día. Todo el tiempo el presente es una suerte de abismo que es un instante que se fuga, que se deshace. Estamos, diríamos, devorados por el tiempo. Esa es la vieja idea filosófica, diríamos, o de algunos filósofos, del tiempo. Pero lo que yo quería decir es otra cosa. En la actitud de muchos poetas modernos encuentro no solamente la crítica del futuro, lo cual es no solamente una particularidad de los poetas, sino de todos los hombres, de muchos hombres, muchos hombres de ciencia, muchos filósofos han dejado de creer en el futuro con la pasión del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, sino que además los poetas, y esto me parece muy importante, han tratado de recordar. Los poetas son la memoria de la especie, en cierto modo. Entonces, recordar el pasado. No el pasado inmediato, no el pasado de las fechas, no el pasado histórico, sino lo que está más allá del pasado. El hombre que está antes del comienzo de la historia. Y esto a mí me parece que sí es una vuelta, diríamos, un cambio muy significativo. Nuestros modelos ya no son solamente los clásicos, sino también aquello que está antes de los clásicos. Creo que junto con este abandono o de ser abandonado por la idea del futuro, me parece que llega una difícil relación con el pasado, como dijo Roberto, y a lo que llegamos o lo que pensamos es que el presente es realmente el pasado. Que el pasado no existe en ninguna otra parte, que somos el pasado. Y este es uno de los nuevos papeles de las artes. Descubrir dónde está realmente el presente hecho del pasado. Hacemos el presente. Creo que esta es una de las funciones del arte ahora. De pronto, es un nuevo tipo de estabilidad. La estabilidad antes estaba en el futuro. Ahora vemos que la única estabilidad está en este tan extremadamente inestable lugar. Que se disuelve, pero quizá todos los hombres han vivido en este presente incierto sin saberlo, incluyendo los primitivos. Los primitivos pensaban que el tiempo regresaba. Creían en, más o menos, al ver las estaciones, el girar del sol, el volver de la primavera cada año, etc.,
concibieron fácilmente la idea de un tiempo cíclico. Así que para el primitivo lo importante es que no haya cambios. Toda la sociedad primitiva está hecha para defenderse de la historia y de los cambios de la historia. Pero desde el neolítico, diríamos, los hombres nos hemos lanzado, sobre todo los hombres de Occidente, a la acción, a la política, a la ciencia, a la tecnología. Y claro, es decir, a la conquista del futuro. Pero cada vez que estamos a punto de tocar el futuro se desvanece. Nunca tocamos el futuro. Y poco a poco esta búsqueda del futuro se ha convertido en una condenación infernal. En ese momento nos detenemos y volvemos la vista no al pasado, sino hacia el interior de nosotros mismos y encontramos quizá al hombre original, al hombre primitivo, al primitivo que hay en cada uno de nosotros. Creo que los interpreto con alguna claridad lo que ustedes quieren decir. Sí, a mí me interesa tocar dos puntos de lo que se está hablando. Uno es esta cuestión de el pasado como no existente, el futuro como no existente. Y yo me pregunto cómo es posible si el presente sería el contacto de estas dos zonas y el presente supuestamente existe. ¿Cómo es posible que el pasado no exista y que el futuro no exista? Si no existen, el presente no existe. O si nosotros existimos en el presente, entonces el futuro existe y el pasado existe. Aquí es donde me parece que la época moderna es arte, donde empieza algo muy aterrador para muchas personas. Para todos creo que todo ocurre por primera vez. Todo está pasando por primera vez y entonces obviamente está pasando por última vez. William tiene un poema en el que habla, refiriéndose probablemente al poeta en particular y en general al hombre creador, dice: somos maestros en el arte de recordar. Sí, yo creo que esta es una posible vía para llegar al presente, no la única. Octavio conoce perfectamente que en India, por ejemplo, hay gente que ha buscado regresar al presente a través de una perfecta maestría en el arte de olvidar, ¿no es verdad? Sí. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos una doble experiencia, la del olvido de muchas cosas que ocurren y la de recordar aquello que hizo posible la existencia de la especie humana sobre la Tierra. Es decir, que el presente, es decir, que una de las tareas del poeta en nuestro momento es actualizar el pasado, volver presente el pasado, que es la única manera de hacerle frente al futuro. Voy a poner un ejemplo simple de lo que acabo de decir. En México, los aztecas vivieron obsesionados con el fin del mundo, con la idea de que de la quinta edad, la edad del movimiento, la edad Olin, podría terminar en un gran temblor de tierra y una serie de catástrofes que acabarían con esta edad del mundo, que significaba naturalmente el comienzo de otra edad. Entonces, un poco toda la religión azteca, toda la ideología de ese pueblo y posiblemente de toda Mesoamérica consistió en una tentativa por conjurar al tiempo, para que no pasara la gran catástrofe. Los hombres desde el Renacimiento han perdido la idea del fin del mundo, los cristianos la tuvieron. Los cristianos sabían que iba a haber el milenio, que el mundo se iba a acabar. Casi todas las civilizaciones han tenido la sensación de que el mundo se va a acabar, excepto la civilización moderna occidental. Desde el Renacimiento decidimos que el mundo es infinito, que el progreso es infinito y que vamos a estar aquí, si no nosotros, nuestros hijos, para siempre, jamás. De pronto, con la invención de nuevas armas, con la devastación del planeta por la tecnología, con el crecimiento demográfico, en fin, con las revoluciones, las guerras, etcétera, y sobre todo con la potencialidad de destrucción que tiene el hombre ahora, que no tenía antes, hemos descubierto que podemos destruir lo que llamábamos el futuro. Y en ese momento redescubrimos, por medios distintos y de maneras distintas, las sensaciones y las preocupaciones de los aztecas o de los cristianos en el año 1000. Me parece que hay una enorme diferencia, sin embargo, entre todas estas otras civilizaciones y la nuestra, todas las demás visiones apocalípticas del mundo.
Las religiosas contenían una noción de toda la creación. En otras palabras, había una cosa total. Todos estábamos juntos, todos los animales, todas las especies, todas las plantas del mundo entero eran una sola cosa. De pronto, con la era moderna, hablamos como hablamos ahora de la especie humana, como si fuéramos lo único que es importante del planeta, cuando de hecho yo físicamente no puedo creer que esto sea así. Y una de las cosas que me hace ser profundamente pesimista al respecto, algo que los zoólogos en el mes de enero de este año me dijeron, que hemos llegado al punto donde con la expansión tecnológica de la raza humana, el planeta está perdiendo una especie a la semana. Nos estamos extinguiendo y esto se acelera. Me parece que si observamos la evolución en total, en esta pirámide en la cual nosotros somos la cumbre, estamos hasta arriba. En el punto inferior tienen ustedes las cosas monocelulares, las formas más simples de vida. Después se tienen formas ligeramente más complicadas que dependen de las más inferiores y así todo hasta llegar al ser humano. Y nosotros somos la primera especie que elimina a las inferiores como si pudiéramos realmente subsistir en el planeta, como si finalmente pudiéramos existir en el planeta sin el resto de los animales y las plantas. Me parece que esto no es físicamente posible. Necesitamos el resto de la vida en el planeta de manera que ni siquiera empezamos a entender y creo que estamos destruyendo nuestra propia forma de subsistir simplemente por la manera en que hemos destruido el planeta. No es solamente un aspecto estético, es nuestra propia subsistencia. Claro. Y la única manera de restablecer este equilibrio con la naturaleza es, naturalmente, renunciar a la falaz idea moderna de que el progreso consiste en dominar a la naturaleza. Los antiguos no consideraron nunca que había que dominar a la naturaleza. Algunos, todos le temieron porque pensaban que eran, y tenían razón, porque pensaron que era más poderosa que ellos. Pero también la adoraban como una madre. Y nosotros la tratamos como un objeto al cual se puede explotar y aniquilar y aprovecharse. Me parece que hace unos años había dos mitos griegos que nos hablaban de esto, de la era clásica. Y uno, por supuesto, era el mito de Orfeo, y la gran imagen de Orfeo. La imagen central del mito de Orfeo es el cantante en el centro que cantaba a los animales con la armonía de la creación. Y lo opuesto, que es la imagen con la que estamos viviendo ahora, que es Faetón, cuyo padre era el sol que decía, yo quiero manejar el carro del sol. Y por supuesto, la carroza del sol se desbocaba y quemaba todo. Todo. Exacto, entre paréntesis, el mito de Faetón es el mito que seducía particularmente a una poetisa mexicana, a Sor Juana Inés de la Cruz. Pues posiblemente era el rasgo de modernidad de ella claramente. Ella quería el conocimiento y no le importaba, decía, quemarse en el cielo por el conocimiento. Y se comparaba a sí misma en su poema El Primero Sueño a Faetón. Pero ese es el inicio de la Edad Moderna. Y ahora estamos, diríamos, al fin de la Edad Moderna. Este conocimiento moderno del que se está hablando ahora, creo que uno de los rasgos característicos que lo podrían definir, y creo que William se refiere a esto, es una actitud de parte del hombre desintegradora frente a una actitud de integración de las sociedades tradicionales. En esta actitud de desintegración que desde mi punto de vista ha llevado a una visión estrictamente cuantitativa de las cosas que están sucediendo, nos ha privado de las cuestiones más esenciales. El que estén desapareciendo especies, o el que las artes estén separadas, o las cuestiones ideológicas, etcétera, para mí son ejemplos de un mismo proceso desintegrador en el cual, de alguna manera, lo que está faltando es el centro, la posibilidad de convergencia. Ahora todo el mundo se quiere divertir, no se quiere convertir. Incluso el arte, en muchos sentidos, se ve ahora como una posibilidad de diversión. Sí. De multiplicarse cuantitativamente. Bueno, sí, claro, pero ¿qué puede hacer el poeta frente a esto? ¿Cuál es la función de la poesía? Dijimos que una de las funciones podría ser tratar de
recordar el origen, la vuelta a los orígenes, al hombre anterior a la historia. Y eso significa no pensar en la naturaleza como algo dominable, sino como algo con lo cual, con aquello con lo cual debemos convivir. Es decir, como armonía. En lugar de ver con la planeta como una inmensa reserva de energías, verla como una convergencia, más que una conversión, como una convergencia, como una concordancia, como una armonía, recobrar la armonía. Eso es casi imposible. Sin embargo, quizás los poetas podemos hacer algo por eso. No mucho, no sé, pero algo. Creo que probablemente no hay un nuevo papel para la poesía. Eso es imposible. Pero descubrimos una nueva profundidad o una nueva faceta o un nuevo aspecto. Una nueva manera de ver lo que siempre ha sido el papel de la poesía y que no conocíamos. Yo probablemente, en cuanto a poeta o en cuanto a que la lectura o el uso del lenguaje es realmente poesía, es lo mismo siempre. Es decir, el poeta está tratando de decirlo todo o está tratando de decirlo tal vez con una palabra. ¿Cómo nos damos cuenta de que en lugar de que tenemos el gran futuro para hacerlo, la nueva gente del futuro lo va a hacer mejor que nosotros? No sabemos con quién estamos hablando. Tenemos que hablar unos con nosotros. No tenemos a nadie más con quien hablar. Esto no ha cambiado. Esta imposibilidad es algo que solamente existe dentro del mundo posible, y el mundo posible es lo que está cambiando. Entonces, las realidades que nos rodean, muchas de ellas políticas, muchas industriales, muchas mecánicas, son cosas con las que nunca habíamos vivido y tenemos que seguir buscando maneras de vivir con ellas para darnos cuenta de que seguimos hablando sobre nosotros y con nosotros. También tenemos que suprimir un poco la idolatría por la industria, por la tecnología en relación con el arte. Yo creo que el arte es más antiguo que las máquinas y va a sobrevivir y más joven. O bien no hay humanidad, o si hay humanidad, el arte va a sobrevivir a las máquinas, como ha sobrevivido a otras formas de producción. Esto me parece evidente, ¿no? Me parece muy claro. Yo quería volver sobre la pregunta que plantea Octavio. ¿Qué se puede hacer o en qué podríamos cooperar? Si mal no recuerdo, en alguno de sus ensayos habla de las posibilidades de la ciencia y de la poesía como un medio de reducir la multiplicidad a la unidad por diferentes vías, con técnicas específicas, pero hermanadas en este sentido. Ahora, lo que ha sido mi experiencia personal en el campo de la ciencia, por ejemplo, es que la mayor parte de los científicos que en lo personal me ha tocado conocer, la gente que he visto trabajando en ciencia, no están preocupados por la posibilidad de una unificación. Y en general he visto también muchos artistas que no están preocupados por esta posibilidad. Los artistas no lo están, los poetas no están preocupados. Bueno, eso es natural, ¿no? No importa, porque después de todo, lo fundamental es que haya coincidencia en lo esencial. Y yo sí creo que hay ciertas, digamos, así como vemos este aspecto negro, diríamos, que no es negro en realidad, es saludable. No depositar nuestras esperanzas en el futuro. Depositemos nuestras esperanzas y nuestras angustias en el presente. Esto, que en apariencia es negativo, en el fondo es profundamente positivo. Y en esto yo creo que muchos hombres de ciencia y muchos artistas empiezan a pensarlo. Pero aunque no lo piensen, lo harán. Porque la otra perspectiva es, yo creo, la aniquilación. Esto a mí me parece muy claro, muy... En el fondo, yo veo otro elemento, diríamos, de la poesía en función de la sociedad moderna. En general, todas las artes, en todos los tiempos, han tenido dos funciones fundamentales. Y actualmente no puede ser distinta. Por ejemplo, en la Edad Barroca, los grandes artistas hacían espectáculos.
obras que se representaban y que luego se destruían. Es decir, que una de las funciones del arte moderno es redescubrir algo que Occidente ha perdido. Y cuando digo Occidente, incluyo aún más a los países comunistas, porque ahí se ha desaparecido por completo la idea de la fiesta. Esto es muy importante, porque la idea de la fiesta es la idea de la comunidad. Y, naturalmente, no de estas inmensas ciudades modernas, sino de la pequeña comunidad. De algún modo, los hombres tienen que redescubrir la comunicación real, auténtica entre ellos. Y la manera mejor es la fiesta. Pero hay otra vía que me parece que está no menos, sino más importante del arte moderno, y es la vieja vía de la contemplación. El arte es contemplación. El arte es esto, yo creo que ustedes lo ven muy bien, porque ustedes tienen aficiones un poco budistas, ¿no? Y el budismo es, ante todo, eso, el arte de la contemplación. Creo que una de las cosas que siempre está ahí, que hace que la poesía, por ejemplo, siempre reinventa algo, no me gustaría usar la palabra, pero como usted lo mencionó, la poesía siempre nos regresa, incluso si se ha olvidado, a un estado meditativo. Me parece que todas las artes, Alberto y yo estábamos hablando de esto, todas las artes hacen una exigencia de los espectadores, y es que en alguna parte del espectador él tiene que detenerse. Tiene que detenerse con el poema, con la pintura, con lo que sea. Me parece que a veces con la crítica moderna, la crítica de hecho evita esta necesidad de detenerse y de responder con todo su ser ante una obra de arte. Y en lugar de eso, se habla acerca de ello de manera muy inteligente. Se borda alrededor, pero uno nunca se detiene y no responde con el ser, con el todo. Y esto es algo a lo que las artes regresan, todo el tiempo a ello. Y no puede existir sin ello. Y la otra cosa es que como tenemos nuestras raíces en el pasado y somos más viejos, quizá los poetas o los pintores más jóvenes no lo sientan así, pero me parece, y lo he observado con los dibujos y las poesías para niños, que las máquinas solamente entran en la imaginación como una extensión de la personalidad cuando hablamos de la velocidad o algo así, o cuando empiezan a descomponerse. Cuando la naturaleza nuevamente invade a la máquina, cuando se oxida o se descompone, se ven pinturas maravillosas de máquinas en ruinas, oxidadas o descompuestas. Tiene razón, de tal modo que incluso los poemas más hermosos sobre el ferrocarril, por ejemplo, sobre las locomotoras, son cuando las locomotoras ya no pueden caminar, están devoradas por la selva, cubiertas de lianas o arrumbadas. Entonces, inmediatamente, el poeta recoge este utensilio moderno para convertirlo ya no en un objeto que nos lleva de un lado a otro, sino en un objeto que nos lleva de un tiempo a otro tiempo, del presente a un pasado inmemorial o a un presente fuera del tiempo. Esto yo creo que es muy, muy, muy importante. Bueno, me parece que esta es una razón por la cual Wasteland es un poema clave en inglés, porque lo que no se había visto cuando lo escribió Eliot y quizá todavía no se ha visto, es que cuando se maneja por New Jersey o por parte del Distrito Federal y se ve este paisaje devastado, de pronto nos damos cuenta de que ese paisaje ya no es tan separado de nosotros, sino que es nosotros, y eso es terrible. Ahí es donde entra el pesimismo del arte contemporáneo. Me parece que no nos podemos quedar en el pesimismo, como Nietzsche lo dijo. No podemos quedarnos en el nihilismo. Entonces uno dejaría de escribir o dejaría de pintar, etc. Además, yo creo que pesimismo y optimismo son palabras un poco simples, ¿no? Diríamos, Nietzsche pensaba en que había un nihilista completo que era capaz de reírse de sí mismo y del mundo, pero era una salvación individual. Lo que sí creo es realmente que pareció en un momento dado en nuestra civilización que la vía fundamental era la vía de la acción, que lo que había que hacer era hacer cosas,
cambiar al mundo, transformar al mundo, industrializar, hacer no sé cuántas cosas, llegar pronto al futuro. El futuro cada vez está más lejos, porque el futuro nunca está cerca. Y entonces la vieja vía, la vía de la contemplación y la vía de la fiesta, de la disipación del tiempo, se habían perdido. Y yo creo que eso es el arte moderno. En realidad los buenos poemas modernos son eso, tentativas por reintroducir la contemplación en la vida de los hombres. Esto es lo que a mí me parece fundamental. Esta interesante plática, extraordinariamente facilitada por la traducción simultánea, fue grabada el día 26 de agosto de 1981 en el Palacio de Minería. La arquitectura neoclásica mexicana es poco conocida y sin embargo muy atacada. Se le acusa de frialdad, de conceptualismo formal, de carencia de gusto y escaso arraigo cultural. Sin embargo, hay un edificio en México que nadie se ha atrevido a denigrar, y ese es precisamente el Palacio de Minería. En su favor se aducen la elegancia de formas, la justeza de la proporción y monumentalidad de la escala, y hasta valores que satisfacen las exigencias estéticas de los amantes del barroco mexicano. Porque, en efecto, hay mucho de sabor barroco en la organización formal y espacial del Palacio de Minería. Pero dejemos esto de la arquitectura y volvamos a recrearnos con la poesía. Quedan con ustedes William Mervyn, Alberto Blanco y Octavio Paz en La poesía en nuestro tiempo. ¿Cree usted que quizá una de las cosas que se hayan perdido, y yo lo creo, y sabe usted que hablamos de acción y de contemplación como de dos cosas distintas? Pero la visión real me parece que la acción y la contemplación, si se separan, uno está perdido, porque entonces se convierte uno en una persona que está perdida de la humanidad, allá en algún agujero, en alguna parte. O se tiene esta acción que es enloquecedora, como vemos en el mundo que nos rodea. No es más que cuando la acción es una contemplación, y tiene que serlo, que lo que estamos tratando, que lo sagrado y lo profano son realmente lo mismo. Que hay que ver las dos dimensiones todo el tiempo. Es verdad. Bueno, yo creo que los grandes ejemplos otra vez los da, digamos, por ejemplo, en nuestra tradición de Occidente, los da Platón, para el cual, bueno, sí se planteó el problema del conocimiento y pensó que el conocimiento era la contemplación de la armonía del mundo a través de la armonía de las estrellas, ¿no? Al mismo tiempo, el mundo está bien hecho y el mundo está mal hecho, puesto que es tiempo, es sufrimiento, es muerte, es opresión. Entonces, escribió la República, escribió las leyes y pensó en la acción. De modo que siempre, a través de toda la historia de Occidente, acción y contemplación han sostenido un diálogo generalmente amoroso. El mismo Marx, que parece que es el apóstol de la acción, tiene allá en el futuro, para cuando la acción se haya agotado, o ya no sea tan importante, un mundo de armonía en el cual sea posible otra vez, o de nuevo, o por primera vez, no sé, la contemplación. Es que hay un continuo diálogo entre acción y contemplación. Quizá en la Edad Media o en la India los contemplativos abusaron, olvidaron demasiado al mundo histórico. Pero el mundo moderno ha hecho lo contrario, poseído por la embriaguez de la acción, ha olvidado a la contemplación. Y, por ejemplo, yo creo que buena parte de la poesía, y lo realiza de un modo profundo, moderna, es eso, es ir ya recordarnos que el hombre no solamente es un señor que hace, no solamente es un ser que hace cosas, sino también es un ser que sueña cosas, que desea cosas, pero sobre todo que contempla. Contempla algo que no podemos definir, sino quizá a través de términos poéticos o de términos paradójicos. ¿No se podría decir también que hay dos maneras de ver al hombre como una persona que hace
como una persona que es, y que en el momento en que se hace la separación se está separando al hacedor de la persona que es, y entonces solamente existirá armonía cuando se ve que son la misma persona. Sí. Es lo que dice Alberto cuando hablaba de integración y desintegraciones, ¿sí? A mí me parece muy importante lo que está diciendo William, porque realmente esta posibilidad de unificación se presenta aquí en una primera instancia como la no separatividad de la contemplación y de la acción. Ahora en el Festival Internacional de Poesía que acaba de pasar, el poeta cubano Cintio Vitier leyó un poema donde habla de que existen para él nada más dos razas, la raza de la gente de acción y la raza de los contemplativos. Pero él añade algo muy interesante, dice, no es raro que un contemplativo pueda comprender al hombre de acción, y sin embargo es muy raro encontrar a un hombre de acción que le dé valor a la contemplación. Actualmente, pero no en el pasado. Él lo entiende muy bien, porque la última línea del poema que leyó es esa línea maravillosa. Está el poema. William, ¿tú tienes algún poema que toque estos temas? Me gustaría oírlo. Don't all poems touch on that theme? Muy bien. I have one poem here. Yo tengo el poema aquí. Un poema que leí en el Festival de Morelia. Ese fue un gran festival, hablando de fiestas. Se llama June's Rain. The rain of the White Valley, the clear rain, the rain holding the whole valley while it falls, the mountain rain, the high rain onto the mountain as it rained on the mountain on the night we met. The many days' rain, shadowless rain, blowing from the long eaves to go on falling. The rain whose ancestors with no names made the valley. The nameless shining rain whose past lives made all the valleys. The author of the rivers with unchanged and final voice. The rain that falls in the new open streams running down the dirt roads on the mountain. The rain falling hour after hour into summer. The unexpected rain, the long surprise, the rain we both watch at the same window, the rain we lie and listen to together, the rain we hear returning through the night, the rain we do not hear, the open rain. There's a translation. Hay una traducción. There's a translation. Yes. Lluvia de junio. ¿Tú la quieres leer? ¿Cómo no? Lluvia de junio. La lluvia del blanco valle, la clara lluvia, la lluvia abrazando todo el valle mientras cae, la lluvia de la montaña, alta lluvia sobre la montaña, como llovía en la montaña la noche en que nos conocimos, la lluvia de muchos días, lluvia sin sombra, arrojada por el viento de los largos aleros para seguir cayendo, la lluvia cuyos ancestros anónimos hicieron el valle, la brillante lluvia anónima cuyas vidas hicieron todos los valles, autora de los ríos, con voz sin cambio y final, la lluvia que cae en las nuevas corrientes abiertas, que baja por caminos de tierra en la montaña, la lluvia que cae hora tras hora, entrando el verano, la lluvia inesperada, la larga sorpresa, la lluvia que ambos contemplamos por la misma ventana, la lluvia que juntos escuchamos acostados, la lluvia que oímos regresando en la noche, la lluvia que no oímos, la lluvia abierta. Bueno, es otra vez esta transformación extraña. Esta lluvia es inmemorial. Esta lluvia la oye el poeta del siglo XX, la oyó también el cazador de la prehistoria, la oyeron los egipcios, la oyeron los griegos, la oyeron los aztecas, la oyeron los hombres de la Edad Media, la oyeron los hombres del Barroco y del Renacimiento. Este es un hecho permanente. Es una cosa muy antigua y es una cosa de hoy, es una cosa que sobrevive a las ideas, a los conceptos, a las máquinas, a los instrumentos conceptuales. Es la realidad de la naturaleza, pero manifestada por la realidad de la poesía, diría yo.
acción y contemplación. ¿Y tú, Alberto, tienes algún poema? Pues podría decir un pequeño poema que es lo último que leí precisamente en el mismo festival donde participó William. Un poema muy corto que confieso fue escrito durante un embotellamiento aquí en la Ciudad de México. Y dice: ¿de dónde vienen tantos muertos, con la forma brutal de animales distintos, amando la borrasca y la excrescencia de la mente, lo innecesario viendo y no la perfección? Es bien triste. Es la mitad, diríamos, ¿no? Es el otro aspecto de la lluvia, ¿no? Aquellos que no oyen la lluvia, o que oyen la lluvia y les parece una lata o un obstáculo para la acción, no se dan cuenta que la lluvia es la permanencia de la naturaleza. Aprender a contemplar la lluvia, aprender a contemplar el sol. Bueno, yo también voy a leer, y así podremos terminar este diálogo, que es un poco el diálogo entre el futuro y el pasado, que es presente, entre la acción, que es contemplación, y la contemplación, que es acción. Yo voy a leer un pequeño texto, un pequeño poema, no todo el poema, que es muy largo, sino un fragmento, un poco autobiográfico, sobre esto. Entre el hacer y el ver, acción o contemplación, escogí el acto de palabras. Hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. La poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias, la historia transfigurada en la verdad del tiempo no fechado. La poesía, como la historia, se hace. La poesía, como la verdad, se ve. La poesía, puente colgante entre historia y verdad, no es camino hacia esto o aquello. Es ver la quietud en el movimiento, el tránsito en la quietud. La historia es el camino, no va a ninguna parte, todos lo caminamos. La verdad es caminarlo. No vamos ni venimos, estamos en las manos del tiempo. La verdad, sabernos desde el origen, suspendidos, fraternidad sobre el vacío. Creo que en el fondo esta es una manera un poco distinta, pero esencialmente la misma, de decir lo que ustedes han dicho. ¿Puedo preguntarle algo acerca de eso, Octavio? Porque me hace pensar en algo que pensé durante años acerca de su poesía y pensé en preguntarle, pero nunca lo he hecho. Tiene que ver con lo que hemos estado diciendo, el mundo de lo concreto y lo abstracto en la poesía. Es decir, hay algo, todo un movimiento en la poesía moderna para que las cosas sean totalmente concretas. Y me parece que hay que tener un gran talento y una mente muy clara y potente para poder utilizar realmente la abstracción en la poesía. Quiero decir, parece todavía un poco romántico decir que no hay que usar abstracciones en poesía, no hay que pensar en términos poéticos. Yo rechazo esa idea totalmente. Grandes poetas han podido hacerlo. Lucrecio, Dante, sí, Baudelaire. Esto es algo que yo admiro muchísimo en su poesía. Y usted tiene que haber pensado mucho acerca de cómo puede funcionar esto en la poesía. Y acaba usted de leer un pasaje con un pensamiento claro, utilizando una gran cantidad de abstracciones en poesía. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Bueno, yo creo que las abstracciones, las ideas en poesía son malas, a no ser que encarnen. Tienen que hacerse carne, tienen que hacerse concretas. Al mismo tiempo, el gran problema de la poesía muy concreta es que a veces se queda en puro detalle particular. Digamos, en la tradición inglesa moderna, Eliot me seduce particularmente, porque en él sí hay una perfecta fusión, diríamos, no siempre, pero casi siempre, entre la idea, la abstracción y la palabra y lo concreto. En cambio, en un poeta no menos admirable que Eliot, William Carlos Williams, bueno, yo creo que él tiene éxito en pequeños poemas, porque ahí sí lo concreto manda. En cambio, cuando hace grandes construcciones como Patterson, la trama me parece que se deshace, es caótico.
en tanto que en Eliot no es caótico. Pienso lo mismo acerca de Williams. Lo leo con gran placer, pero los poemas largos los leo como fragmentos. No lo leo todo a la vez. No puedo sentirlo. Pasa lo mismo. En cambio, Eliot sí fue el único capaz de darle esta... En este poema yo lo que quise, ese no es un poema un poco autobiográfico, hablo de los extravíos ideológicos de mi juventud, y lo que me interesa es explicar que acción y contemplación, como dijo muy bien Alberto, no están separados, y tú también lo dijiste, sino que están juntas. Pero que para nosotros, para cierto tipo de hombres, que no somos mejores ni peores que los demás, simplemente somos así, la vía intermedia entre acción y contemplación es la poesía. Pues la poesía es un hacer. Para hacer un poema, el poema no te viene del cielo, tú lo haces, y lo haces con los instrumentos técnicos de tu época, con las palabras de tu época, las formas de tu época. Al mismo tiempo, estás contemplando esa lluvia que tú contemplas en tu poema, que es la lluvia de siempre. Es curioso, yo tengo un poema en que hablo un poco de lo mismo, de una manera un poco más pesimista, y hablo de la nieve. A mí el espectáculo de la nieve, siendo de un país donde no nieva, me ha impresionado mucho siempre. Entonces, cuando estaba yo allá en Cambridge, en tu estado, tú eres de Massachusetts, ¿no? No, de New York. Ah, de New York. Ah, yo creía que eras de... No. Bueno, pues... No soy yankee. No eres yankee. Bueno, tienen sus virtudes los yankees también, ¿no? Sí. Ahí nació tu país, de todos modos, ¿no? Y al ver caer la nieve, pensé, esta nieve, sobre esta ciudad moderna tan llena de automóviles, y toda clase de máquinas extravagantes, y con la gran bahía y los barcos y los aviones, esta nieve es la nieve de hace 1 millón de años, sobre un paisaje distinto. Es curioso, Villaurrutia escribió poemas extraordinarios también sobre la nieve en Estados Unidos. Sí. Uno de esos poemas más bellos, el cementerio en la nieve, que probablemente William lo conoce bien también. Habla de esta experiencia con una gran intensidad. Sí. Bueno, habla de la nieve que cubre a los muertos. Nieve sobre la nieve, diríamos. Es maravilloso. La nieve es una imagen maravillosa para esto también, igual que con la lluvia, pero particularmente con la nieve. Se tiene la nieve, que es este blanco general abstracto, pero cada copo de nieve es distinto del otro, es infinito. Cada copo tiene 6 puntas y cada punta es distinta. Es un cristal distinto cada uno de ellos. Es extraordinaria esta armonía que se resuelve en aparente monotonía, porque parece que cada copo de nieve es el mismo y cada uno es distinto, ¿no? Esto es extraordinario. Sería una buena utopía social, ¿no? Claro. ¿No le parece que quizá esta es una de las cosas que caracteriza a la poesía, particularmente entre todos los usos del lenguaje? La intensidad de conciencia del hecho de que cada palabra que se usa tiene estos dos aspectos, es decir, el particular, el singular y el general, lo abstracto y lo concreto. El poema realmente está logrado cuando ambos están presentes con gran intensidad. Si una parte o la otra es más importante, entonces el poema es débil. Claro. Cuando el poema se convierte en... cuando pesa el lado intelectual, el lado ideológico, el poema se vuelve discurso. Que eso ocurre muy frecuentemente, o bien se vuelve pura retórica, que es el gran pecado de la poesía latinoamericana, ¿no? O bien, del otro lado, cuando el poema se vuelve demasiado concreto, pues se disuelve también. Y esto es cierto de mucha de la poesía política, ¿no le parece? Me parece que uno de los problemas con la poesía política es que muy a menudo se empieza sabiendo mucho al respecto. De hecho, uno ya tomó la decisión antes de empezar. Frost ha dicho cosas maravillosas a este respecto. Dijo que un poema debe ocurrir en el agua de su propio derretirse, como un poco de hielo sobre una estufa. Si uno ya conoce el final del poema antes de empezar, entonces es un poema falso. Perdido, claro. Pues bueno, es lo que pasa con la poesía política. Bueno, tiene 2 defectos en general, la poesía política que se practica ahora, que muchas veces no representa una experiencia personal, individual, sino es algo aprendido o leído en los
reuniones políticas o en las universidades o en el partido, en los partidos, ¿no? Entonces los poetas están repitiendo, han sido despojados de su propio lenguaje y usan el lenguaje de los políticos y de los partidos políticos a los que pertenecen, o a las ideologías a las que pertenecen. Entonces su lenguaje es una forma de la enajenación. Pero aparte de eso, estos poetas no solamente sustituyen su lenguaje propio por el lenguaje impersonal de la propaganda o de la ideología, sino que además este mismo lenguaje ideológico les impide percibir los dos lados de la cosa. Una de las cosas que más me emocionan, por ejemplo, de la poesía de Esquilo, es que en la poesía de Esquilo los enemigos no aparecen viles. Los persas, los atenienses luchan contra los persas, pero nunca los persas aparecen viles. Son los enemigos. Y también en Homero, los troyanos son dignos. Bueno, ahí hay una visión política del otro, del adversario, pero no una visión de propaganda. Y esto es muy importante, yo creo, ¿no? Sí, eso es maravilloso, Octavio, porque cuando se quita la dimensión del enemigo, entonces se está quitando la dimensión de uno mismo. Todos hemos escrito poesía política, creo, pero me parece que es una falsa distinción. Cuando es buena poesía, no importa si es o no política. La poesía política no es distinta de ningún otro tipo de poesía. Tiene que ser un poema, porque si no, está escribiendo propaganda o lo que sea el hecho de que se tengan estas maravillosas intenciones políticas. No quiere decir que se esté escribiendo un poema. Dante, que es uno de los poetas políticos más encarnizados, en el infierno encuentra a veces a gente que piensa de un modo distinto a él. Por ejemplo, no me acuerdo en qué círculo del infierno, donde se están quemando los herejes, los heréticos, se encuentra al padre de su amigo Cavalcanti y llora con Cavalcanti. Y después de eso, entre otros los condenados, se encuentra a un patricio, Duberneti, que resiste con gran epicurio y resiste con gran entereza la lluvia de fuego. Está en el infierno, pero resiste como un estoico el castigo divino. Y en la figura de estos filósofos condenados por sus ideas, bueno, hay la condenación del católico que era Dante, pero también hay la admiración del poeta y del filósofo que era Dante. Yo creo que eso es muy importante, rescatar la grandeza del enemigo. Y esto es lo que olvida con frecuencia la poesía política contemporánea. Yo creo que obviamente este problema que se ha señalado respecto de poesía que emana de los libros y no de la vida, respecto de alguna poesía política, es también un problema que vemos en otros tipos de poesía, claramente. Mucha poesía religiosa que se ve que no emana de una experiencia real, es poesía libresca. Y sucede lo mismo con otros tipos de poesía. Pero independientemente de esto, yo quería llamar la atención por completar el contrapunto sobre esta cuestión de la abstracción y la concreción en los poemas. Ustedes han dado algunos ejemplos de la poesía en Occidente. Yo quería poner algunos ejemplos de cómo leemos los occidentales, o la mayor parte de los occidentales, la poesía oriental. Y frecuentemente yo he notado que en la lectura de los grandes poetas, por ejemplo, los grandes poetas chinos, en Occidente nada más se ve la parte concreta de su poesía, y al dejar de ver, vamos a decir, la parte abstracta, o a mí me gusta más la cuestión esencial de estos poemas, queda la experiencia de una poesía así como vaciada de su verdadera significación. Quedan como estampas, sí, o como acuarelas muy delgadas de una visión superficial de la naturaleza. Bueno, también es cierto esto, y aquí vamos a terminar porque el tiempo se nos ha acabado, que tú debes recordar algunos poemas de este poeta y pintor Tang, ¿cómo se llaman? Wang Wei. Tiene un pequeño poema de 4 líneas en la cual hay esta con total discreción, es la descripción de un paisaje, un monte, un paraje apartado en el monte, se oyen voces, pero no se ve a nadie, y por el sol poniente, entre las ramas, se filtra un rayo de luz que al tocar el suelo, el césped o el musgo, se vuelve verde.
Es una descripción perfecta de la naturaleza y todos lo pueden leer como una descripción, un bonito paisaje de la montaña a la hora del crepúsculo. Pero tiene otro sentido, porque la luz poniente es la luz del paraíso de Amida Buddha, que está en el occidente, y el silencio, ahí donde se oyen voces pero no hay nadie, es el hombre que es y no es, y que recibe la iluminación de Buda. Es decir, que tiene un sentido espiritual el poema también. Creo que eso es lo que tú querías decir. Y creo que la gran poesía es eso. Es acción y contemplación en un solo acto, en una unidad. Could we then say that, Digamos entonces, podríamos decir como respuesta a las personas que dicen que uno no está lo suficientemente comprometido, que de hecho toda la verdadera poesía es poesía política también, y también ha decidido decir cómo existe el hombre en el mundo, de manera que es poesía política. En el sentido profundo o real de la palabra política, ¿qué significa finalmente, desde Aristóteles, el arte de vivir con los otros? Y esto es lo que es la poesía. Trata de recordarnos no solamente el arte de vivir en armonía con la naturaleza, como dijimos al principio, sino también el arte, el más vil de todos, de vivir en armonía con los otros, con nuestros semejantes. Si seguimos los criterios de clasificación que acerca de la gente hace el poeta cubano Cintio Vitier, ¿usted en cuál se ubicaría? ¿En el grupo de gente de acción o de los contemplativos? Bueno, al menos creo que esta noche todos hemos sido contemplativos, ya que la plática sostenida entre Mervyn, Blanco y Paz ha tenido características en verdad de gran interés. Televisa, a través de mi conducto, desea extenderles una nueva invitación para que estén presentes en la próxima emisión de La Poesía en Nuestro Tiempo, y les agradece su presencia aquí esta noche.